Familia, muy buenas noches. Vamos a continuar ahora con lo que sigue este análisis bíblico, que ahora ya lo vamos a tener los días miércoles. Y el día de hoy estoy seguro que Dios quiere hablar algo en nuestras vidas, así que recibamos. El día de hoy nos acompaña el doctor Felipe del Castillo, nuestro director, el doctor Sergio Anaya y el licenciado Felipe del Castillo Hernández. Recibámoslos. Bueno, pues a todos los que están conectados, ¡feliz año! ¡Feliz año, Sergio! ¡Feliz año! ¡Feliz año, mi querido Felipe, Pipe! ¡Felicidades! Hemos estado aquí en estos festejos y en Trigo, en el cierre del fin de año, la reunión del 31 de diciembre. Y qué mejor que comenzar con la palabra, ahora que estamos tranquilos, comenzando el año enfocados en Dios. ¿Y qué podemos pensar que hay que hacer en este inicio de año? Pues poner a Dios primero. Empezar bien, empezar con el pie derecho, que tiene que ver obviamente con todo lo que es una nueva oportunidad, un nuevo inicio, porque no nada más es un nuevo año, sino también es la oportunidad de poder cambiar muchas cosas en nuestra vida, que seguramente Dios con su Espíritu Santo nos ha ayudado a identificarse, ¿verdad? Sobre todo en los tiempos de vacaciones, como que tenemos más chance de meditar, aunque ahorita la pandemia nos ha dado muchos meses de meditación, ¿verdad? Pero bueno, normalmente las vacaciones normales nos permiten parar actividades y de alguna manera recordar y reconocer todo lo que hemos hecho bien para gloria de Dios y todo lo que lamentablemente tenemos que corregir con la ayuda de su Espíritu Santo. Y bueno, entrando en el tema, la última frase, si no mal recuerdo, en los análisis el año pasado, que todavía era en martes, ahora ya el formato es miércoles, y también cuando un día lleguen las reuniones presenciales, decirle a todas las personas de Trigo y Miel que ya serán miércoles. También. La reunión de entre semanas será en miércoles y no será en martes. Eso también nos lo dio la pandemia, así que hay algunas cosas buenas, claro, que nos dio la pandemia. Y el último pasaje lo leíamos de Mateo capítulo 2, y alguno de ustedes recuerda esa sesión donde dice que los magos del oriente, guiados por una estrella sobrenatural, llegaron a donde estaba la casa, Mateo 2:11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y eso nos hace entender que la adoración está ligada a entregar o sacrificar lo más valioso, en este caso y con las palabras textuales, los tesoros, abriendo sus tesoros, no su tesoro, sino sus tesoros, y le ofrecieron de diferentes artículos de intercambio, como monedas internacionales, oro, incienso y mirra, que más que decir que el incienso era porque era sacerdote y la mirra porque iba a morir en aflicción, habla de estas dos especies, mirra e incienso, tan valiosas que se podían intercambiar y comprar terrenos, casas, animales con estos productos tipo aquel intercambio antiguo, ¿verdad? Así que lo que le ofrecieron fue la riqueza suficiente para que pudieran subsistir. Y hablando de esa verdad y de que estamos comenzando el año, pues yo quisiera que Pipe y el doctor Anaya nos pudieran acompañar a Primera de Reyes 17, que será el pasaje que estaremos analizando, donde Dios, a través del profeta Elías, quiere hacer un milagro para una mujer viuda que ya no tiene que comer, pero le pide que lo honre primero a él. Y ese es el principio. Comencemos el año honrando primero a Dios. Denle un aplauso al Señor, ¿va? Y qué tremendo, qué tremendo. Ahí del versículo 8, por favor, al versículo 16, si nos leen unos versículos Felipe, unos versículos el doctor Anaya. Ok, dice el versículo 8: vino luego a él palabra del Señor diciendo, o sea, al profeta Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive el Señor tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Pues qué historia hasta de película, de telenovela. Una mujer viuda a la que Dios dice al profeta que lo va a sustentar. Yo no sé qué idea habrá puesto Elías en su mente cuando Dios le dijo: he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dijo: pues la viuda de algún príncipe, la viuda de algún rey, una viuda de algún empresario, de un comerciante rico de aquella zona. Y ella al final encuentra a una viuda que está recogiendo un poquito de leña para poner a formar un poquito de aceite y de harina que tiene, una pequeña torta, comérsela y dejarse morir. Dios no ve nuestras circunstancias presentes como nosotros las vemos. Él ve lo que tenemos y lo que va a hacer. La viuda, Pues obviamente representa, cualquiera de nosotros, Felipe, que estamos en este mundo con toda una serie de luchas, sobre todo después de una pandemia, ¿verdad? O al final de una pandemia, con toda una serie, vamos a decirlo así, de resultados. O sea, este pasaje queda muy afín a lo que estamos viviendo. Mucha gente en esta pandemia se ha quedado, vamos a decirlo así, más con escaso. Un poco de harina, un poco de aceite. Sí. O sea, teniendo que administrar la escasez. Así como ha habido muchos tiempos de administrar la riqueza o la abundancia, ¿verdad? Este tiempo nos ha tocado, o le ha tocado a la mayoría, o nos ha tocado administrar la escasez, es decir, ser más prudentes en el uso de los recursos, ¿verdad? Y obviamente no como resultado, por lo menos así nos lo plantea el pasaje en el caso de ella, de una mala administración, o que fuera una mujer despilfarradora, o porque echara a perder las cosas, sino porque había un tiempo de hambruna, de escasez en toda la tierra. O sea, no era un problema de la viuda, en ella se agrava por su condición de viuda. Recordemos que en la Biblia una viuda representaba una mujer, pues lamentablemente, que no tenía quien la sustentara humanamente, porque en ese tiempo el hombre era como cabeza, ¿verdad?, quien sustentaba el hogar y obviamente quien proveía para la viuda. Entonces normalmente era muy común que las viudas tuvieran situaciones de escasez o de necesidad, a menos que el marido las haya dejado en una posición pues muy cómoda. Aquí no sabemos, no ¿verdad? Es el caso. Pero no es el caso. Y si lo tenía en esa sequía, pues lo perdió todo, ¿no? Yo creo que muchos que estamos en este análisis viendo y oyendo, hemos pasado pues esa experiencia en los últimos meses, ¿verdad? A lo mejor ahorros que teníamos se menguaron, a lo mejor recursos, proyectos se menguaron, ¿verdad? La economía se menguó. Y bueno, la viuda nos podría representar, como dicen en mi rancho, pinta y parada, ¿verdad? En todo lo que hoy podemos estar enfrentando, pero también nos presenta la solución como un principio espiritual de cómo podemos salir de ello. La viuda recogiendo un poco de leña para dejarse morir, comer lo único que tiene y dejarse morir. O sea, no es una situación ni siquiera de escasez, es una situación de muerte. Sí, a mí me llama la atención que, bueno, el contexto que está pasando es que hay una crisis. Una sequía, porque había dejado de llover por muchísimo tiempo, por parte de, incluso Dios había usado el profeta Elías, que es el personaje principal de esta historia, junto con la viuda, ¿verdad? Para que deje de llover sobre la tierra. Y esta crisis terminó afectando al mismo profeta Elías, pero Dios le dice: te voy a mandar con una mujer
que uno esperaría, como tú dices, que está en una mejor condición, pero cuando se da cuenta, yo creo que la sorpresa del profeta Elías es que vio que la condición de esta mujer estaba peor que la de él. Uy, Entonces, es muy interesante que Dios haya usado a una mujer en una cuestión tan precaria, tan complicada, para sustentar al profeta, que el profeta para mí representa la obra de Dios, la obra de Dios en la tierra. sí, el que está proclamando la palabra Ajá. de Dios. Y la mujer nos representa a nosotros, representa a la congregación, una iglesia, La iglesia. nos representa a cada uno de nosotros, que nos podemos encontrar en esa condición. Y a veces Dios permite que en medio de nuestra condición tan complicada, recogiendo leños, que pensamos que no nos va a alcanzar, que estamos muriéndonos, Dios nos manda una situación, un proyecto de Él, ¿verdad? Como es el profeta Elías en este caso, para que sea sustentado. Y eso para mí es como que… Dios le quiere dar a la viuda y Dios le quiere dar al profeta. Ajá. Nada más que las circunstancias presentes de la viuda no son las que va a tener para poder sustentar al profeta. Pero si Dios ha dado la indicación de que la viuda lo va a sustentar, entonces Dios tendrá que dar la provisión para que esa viuda lo sustente. Y a veces recibimos una palabra de Dios que creemos que no está funcionando, pero si Dios ha dado una palabra y nosotros la creemos, que fue aquí la lucha, lo vamos a entrar en este momento a hacerlo, a leer ahí esta parte de la viuda, pues Dios se lo dio, nada más que el requisito fue lo que el profeta le pidió. No sé si tú quieres contar eso. Sí, no, sí, pero fíjate qué curioso, porque fue una prueba para la viuda, pero también fue una prueba para el profeta. Te voy a decir por qué, y lo dice al principio del pasaje, ¿no? Uno podría decir, está mal puesto en la Biblia, o de alguna manera Dios se confundió, que eso es imposible, ¿verdad? O Elías oyó mal, pero yo quiero que nos imaginemos, familia, el encuentro de Elías con la viuda, cuando Elías viene segurísimo de la indicación de Dios, pero la indicación de Dios es: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero la mujer viuda no tenía ninguna instrucción. Sí. Por lo menos no está registrado aquí en la Biblia de que Dios le haya hablado, digamos, directamente a ella. Entonces Elías llega con la seguridad de que esta mujer sabe o entiende, ¿verdad? O sea, yo me imagino a Elías diciendo: oye, pues a ti y a Dios me dijo, que te avisó que tú me vas a sustentar, que tú te vas a encargar de mí. Y de pronto llega y la mujer le dice: pues yo nada más tengo un pedacito de esto y me lo voy a comer con mi hijo y me voy a dejar morir. Y entonces es una prueba para Elías de qué pasó con lo que Dios me dijo. Y es una prueba para la mujer. Te voy a decir por qué. ¿Quién causó la sequía? Dios mismo. ¿A través de quién? De Elías. Entonces, el que le causó la bronca, el que le causó el problema, porque la sequía es lo que vino a traer a esta mujer a una condición, como decías tú hace un momento, de muerte, ahora te viene a pedir a ti que le des de lo poquito, por decirlo en términos coloquiales, de lo que tú tienes. La mujer pudo agarrar monte y decir: oye, ¿cómo te atreves? Por tu culpa estamos así y todavía vienes a mí a pedirme. ¿Qué no te das cuenta que soy viuda? ¿Qué no te das cuenta que no tengo marido? ¿Qué no te das cuenta que ya nada más estamos mi hijo y yo? O sea, a lo que voy, amados, todos podemos cometer el error de echarle la culpa a Dios de nuestros problemas, de nuestras necesidades, o empezar a usar la famosa frase de ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué que soy, vamos a decirlo así, justo o bueno? Pero vemos que la actitud, Felipe Pipe, de la viuda en todo momento fue correcta. No le reclamó a Elías. Obviamente estaba turbada porque pues, no se quería morir, y morirse de hambre pues no es una de las muertes más chidas de este planeta, porque es una muerte muy lenta, una muerte por debilitamiento. Y es muy probable, por las palabras que ella está usando, que cuando el profeta llega con ella, no es vamos a decirlo así, el primer día que ella está enfrentando hambre. Es decir, ya llevaba una condición que podía quizás ya reflejar enfermedad o una cuestión de desnutrición, para que ella diga: ya estoy a punto de morirme. Entonces, ¿qué cuidado debemos de tener de nuestra actitud? En el caso de Elías, de no sentir, ¿qué pasó? ¿Qué no te dijo Dios? ¿Dónde está la promesa que Él me dio, que tú ya tenías la instrucción de sustentarme? Y en el caso de la viuda, de tener enfrente, vamos a decirlo así, en vivo y a todo color, al que con sus palabras o con su oración causó la hambruna,
y ella nunca tuvo una actitud de reclamo, de menosprecio y mucho menos de verlo como quizás hoy lo veríamos, ¿no? Como un gandalla, ¿no? Cualquier persona que lee esto sin entendimiento, Felipe dice, este profeta está viendo y aprovechando no ve, de la se está crisis aprovechando de la una necesidad, ¿no? Y no es así, es al contrario, está dándole los principios para que ella pueda salir de esa situación. Y ese es el problema que tenemos con toda la Biblia, que la vemos con nuestros ojos humanos y no con lo que Dios quiere hacer, porque Dios va a hacer un milagro para que efectivamente la palabra de Dios se cumpla. La viuda sustenta a Elías, pero hay condición para el milagro. Dice que Elías le pide agua. ¿Qué es lo que no hay? No ha llovido. Hay una sequía, hello. Le dice el verso 11, bueno, le dice el verso 10, dice, le dijo y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Era dinero, el agua era dinero, era oro. Y ya cuando la mujer tal vez sí tenía agua, lo que no tenía era el pan, que tenía muy poco, va a traérsela. Él la llama de nuevo y le toca donde no tiene, porque agua tiene, porque no dijo nada. Pero ella va a traerle el agua y le dice, tráeme también un bocado de pan. Y ella no tenía los recursos para traerle pan. ¿Y qué responde, Pipe, el verso 12? A mí me llama la atención, de hecho, cómo responde, porque dice, vive el Señor tu Dios. Y esa expresión ya la he escuchado antes. Esa expresión, vive el Señor tu Dios, es la expresión que usaban los profetas, incluso él. Entonces, a mí me llama la atención que la manera en que le responde esta viuda al profeta es como una cucharada de su propio chocolate, ¿no? O sea, de la misma manera como dice, vive el Señor, mi Dios, en cuya presencia estoy, que esto, ¿no? Y ella dice, pues vive el Señor, tu Dios, que no tengo, ¿verdad? Y me voy a dejar morir. Y yo creo que eso también, como lo comentaba el pastor Sergio, es una prueba para el profeta, al escuchar una manera similar a cómo él está acostumbrado a hablar. No tengo, porque tuvo que escuchar, no tengo. Vive el Señor tu Dios, que no tengo. Entonces, a veces... Te equivocaste, profeta, ¿cómo te voy a sustentar si no tengo? Exactamente, a veces la prueba es, Dios me da una palabra, ¿verdad? De que va a estar conmigo, de que me va a sustentar, y de repente en algún momento como que parece que uno se pone a razonar, o yo que sé, que escucha una palabra que le causa confusión, que puede ser contraria, pero y ahí es donde empieza la prueba para el profeta, que puede ser la prueba que todos nosotros estemos experimentando en esta temporada, porque estoy seguro que si caminamos con Dios, que si amamos a Dios, Dios nos ha dado una palabra que va a estar con nosotros, pero a veces la situación parece como que pues no, o sea, pues no hay, o sea, no hay momentos y queremos como justificarlo con la misma palabra. Pero es interesante que le dice, no tengo, vive el Señor tu Dios, no tengo, y lo que tengo es para mí y para dejarme morir. Es lo último que tengo. Exactamente. Entonces el profeta le cambia la instrucción, y a que la escucha le dice, no nos leíste la porción, Pipe, pero te quedaste emocionado ahí, pero está bien. Le dice, Elías le dijo, el verso 13, no tengas temor, porque lo que le va a pedir es, aparte de que ya le pidió un bocado, pero lo que le va a pedir es más arrojado. Haz como has dicho, o sea, haz tu torta con la poca harina y el poco aceite, pero primero de eso que tienes, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí está el punto de este análisis. El profeta, sin que le podamos cambiar ahí para como acomodarle, le está diciendo, haz pues lo que vas a hacer, tienes poca harina, tienes poco aceite, hazte una torta, pero a mí primero. Y eso es totalmente inaceptable. La señora es viuda, la señora tiene un hijo, le está quitando el alimento a ella y al hijo, es un tiempo de crisis, se va a dejar morir, es lo último que tiene. ¿Por qué le pide primero Elías una torta a él? Yo digo que bueno que no había todavía lo de los derechos humanos ahí, porque le hubieran dado candela al pobre de Elías, lo hubieran metido al tanque, ¿verdad? Al botiquín, ¿verdad? Sí, un pastor que le pida a la pobre viuda primero para él. Sí, no, obviamente no entra en la cabeza humana,
no entra en el razonamiento humano, pero es un principio espiritual. Sí, un pastor que no lo entiende hasta quisiera quitarlo de la Biblia. Sí, no voy a hacer que la gente en la congre se enoje, o usted que está en la transmisión, pero es Biblia, pero no lo estamos viendo o enfocando de una manera natural y no se debe enfocar así. Sí, exactamente. Estamos tratando de aprender un principio de la palabra, y el principio de la palabra es precisamente el entendimiento de que lo poco primero en las manos de Dios se convierte en mucho, ¿verdad? Cuando Él lo devuelve. Es decir, cuando nosotros le entregamos lo poco que tenemos a Dios, Pero primero, entonces Él nos lo devuelve multiplicado. Porque tenemos que entender que hay un principio en la palabra que opera aquí, que es provisión y multiplicación, que son los principios que vienen como resultado de darle a Dios primero. ajá, O sea, cuando tú estás empezando en tu caminar con Dios, entiendes que Dios es tu proveedor. Y eso está, como dicen los chavos, chido, ¿verdad? Saber que Dios provee, suple tus necesidades, Él se va a encargar. Porque mucha gente, Felipe, lo conoce como protector, lo conoce como sanador, lo conoce como salvador, pero no lo conoce como proveedor. Porque lamentablemente el temor los ha inhibido de poder entregar esa área de su vida, estoy hablando del área económica, a Dios, y creer que así como Él puede sanar, que así como Él puede proteger, así como Él puede salvar, también puede proveer. por eso le dijo, no tengas temor. Exactamente. Entonces, esta mujer quizás había experimentado a Dios en muchas facetas. Quizás lo había experimentado como alguien que lo ha protegido, porque aunque era viuda, una mujer viuda está desprotegida, y ella había experimentado la protección de Dios. Quizás había experimentado la sanidad en algún momento, ¿verdad? En un sentido, vamos a decirlo así, propio con su hijo. Porque no está enferma. Sí, pero no había experimentado la provisión de Dios. Entonces, el primer principio que aprendemos en la vida espiritual, cuando le rendimos nuestras finanzas a Dios y reconocemos nuestra necesidad de que Él sea la fuente de nuestra provisión, es que Él también se encarga de proveer nuestras necesidades, no conforme a nuestra cartera, dice la Biblia, sino conforme a sus riquezas en gloria. Entonces es muy diferente que tú dependas de tus habilidades, de tu trabajo, de tus dones o de tus recursos, que dependas, amado, amada, de las riquezas en gloria de Dios. O sea, nada más te lo pongo así: ¿cómo será la cartera de Dios a comparación de tu cartera? ¿Cómo será la bóveda o bodega de Dios a comparación de tu bodega? ¿Verdad? No hay comparación, ¿verdad? En ese sentido. Pero el otro aspecto que yo aprendo también de este pasaje es la multiplicación. Es decir, todavía no entramos ahí, Sergio. Sí, pero es importante entender que son dos cosas diferentes. Y a veces queremos ir a lo segundo cuando todavía no hemos aprendido lo primero, ¿no? Entonces, lo primero es entender: Dios es mi proveedor, y como es mi proveedor, yo confío en que puedo darle a Él lo primero y Él me lo va a devolver multiplicado. Yo quisiera poner un preámbulo para todo lo que el pastor Sergio nos está comentando, que se me hace muy bueno. Que yo veo en este versículo 13 que uno de los principales obstáculos para poner a Dios en primer lugar es el temor. Entonces siempre vamos a tener que luchar en este inicio de año, ¿verdad? Para aprender a poner a Dios en primero en todas las áreas, incluyendo, en este caso vemos algo material, algo económico, algo que es valioso. Vamos a tener que luchar contra el temor. Vamos a tener que luchar contra nuestra lógica. Yo creo que muchas veces el temor viene porque le pensamos mucho, y entre más le pensamos, menos lógico es y menos posible es, y nos entra miedo. No, pero es que ¿cómo? Es que no me va a alcanzar, es que esto, si pongo, no me va a rendir, etcétera. Y la lógica muchas veces está relacionada con el temor. Bueno, al menos a mí me pasa eso. Porque no tenemos confianza en el amor pleno de Dios. Exactamente, y quizás porque no le conocemos, quizás porque Dios quiere que en ese momento le vayamos a conocer, pero sí tenemos que entender que vamos a experimentar el temor. Es normal experimentar el temor, y Elías nunca juzga a esta mujer por tener temor, antes bien la anima. Y yo veo que lo que Dios quiere en este inicio de año, que no sabemos cómo va a estar, ¿verdad? El 2020, ¿verdad? Lo arrancamos, sí, esto, y de repente nos cayó esa situación del COVID y tan complicada. No sabemos lo que nos depara este año, pero Dios comienza, yo lo siento así como una palabra para todos. Dios comienza este año diciéndonos: no tengas temor, ponme a mí primero
y todo lo demás se va a arreglar, pero no tengas temor para que podamos experimentar la provisión y después la multiplicación. Y una cosa más que quisiera comentar que a mí se me hace impresionante, y ya con esto me callo hasta que me den otra participación. No, no es cierto. Pero es que yo veo en este versículo una instrucción. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y yo veo que cuando Dios da una instrucción, también en la instrucción está implícita la promesa. ¿Y la obediencia? Dice, ve y haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero, bla, 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 bla. Luego, porque el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Yo creo que cuando Dios nos da una instrucción, está implícita la promesa, y es el momento cuando Dios nos da instrucciones que quizás no entendemos, que no son lógicas. Ahí está implícita la promesa y es el momento para creer. Lo veo también cuando Dios le dijo a sus discípulos, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y se presentó una tormenta, pero ya en la instrucción de crucemos, ya estaba la promesa de que iban a llegar al otro lado. Y en este caso, ve, haz como has dicho, hazme a mí primero. Está la instrucción, pero con la instrucción está implícita la promesa, y tenemos que aprender que cuando Dios nos da instrucciones, también si ponemos atención, también está la promesa. Pues en este principio de año, en todo el mes de enero, es el mes de primicias, donde nosotros entendemos que al honrar primero a Dios y también financieramente, independientemente de nuestros donativos, aportaciones normales, diezmos y ofrendas, estamos dando lo primero. Y aquí no podemos maquillar, disminuir, atenuar. Claramente el profeta le dice: haz como has dicho, nos decía Pipe la instrucción, pero a mí primero. Ahora, el punto aquí es que nosotros creemos que el profeta está pidiendo para él, o porque tuviera mucha hambre, o porque la señora hacía una torta realmente sabrosa, pero realmente le está diciendo eso para que ella honre a Dios. El profeta aquí, con esta instrucción, que es lo que cambia toda la perspectiva del pasaje, representa a Dios y la obra de Dios, que decía Pipe. Honremos a Dios, traigamos primicias para sustentar su casa, su obra, y entonces se accede al milagro. La condición para que entonces lo sobrenatural se opere sobre nuestra escasez es que lo pongamos primero, como dice Jesús en los evangelios: busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás te será añadido. Fíjate que interesante, Felipe, y aquí hay un principio que yo espero bendiga y cambie. Yo puedo decirte que si aprendemos y ponemos por obra este principio, va a cambiar nuestra vida en todos los aspectos, pero sobre todo nuestra calidad de vida en lo que representa lo espiritual y en lo económico. Porque fíjate cómo funciona nuestra naturaleza humana. Me fue mal en el año, entonces Dios, pues entonces yo tengo que dar poco este año porque me fue mal en el año pasado. Pero las primicias no tienen que ver con cómo me fue, así es, sino con una semilla que yo voy a sembrar para ver cómo me va a ir. O sea, esta mujer no obró pensando en su pasado, en lo mal que le había ido, en el hambre, en la pobreza, en la escasez, en la necesidad. Muy bueno. Esta mujer obró en el entendimiento de que lo que hizo era para el futuro, para lo que viene. Entonces, alguien entendido usa las primicias, por usar una palabra que no es la correcta, o sea, utiliza las primicias como ese principio espiritual donde yo le estoy diciendo a Dios con fe que venzo el temor y que creo por la palabra que Él dice que este año va a ser mejor que el anterior. Entonces yo doy mis primicias pensando en lo que viene, no pensando en cómo me fue, porque no es reparto de utilidades, amados, esa es otra cosa. Las primicias es un paso de fe donde yo creo que Dios me va a bendecir por honrarlo, darle a Él primero, y entonces lo que viene, como dice la Biblia, será mejor que lo que pasó. Pero normalmente no lo hacemos así. Señor, este año me fue muy mal, entonces pues hoy te toca poquito, o hoy te voy a dar menos, o este año yo me imagino que a todos yo puedo confesar, Felipe, que a mí me ha atacado la cochina duda, porque yo en enero también doy mis primicias. Y estaba yo pensando, ¿no? Yo cada año he incrementado mis primicias los últimos 7, 8 años, que es más o menos en Cancún donde empezamos a usar este principio y hemos visto la bendición para la gente y para pues la casa espiritual en todos los sentidos, ¿verdad? Y yo este año en algunos
momentos de oración, ¿verdad? He estado pensando, no, pues este año no voy a poder superar lo del año pasado, porque pues este año, o sea, me fue como Franja de Puebla, ¿verdad? O sea, la Michigan. Entonces, hasta que Dios me empezó a hablar de, ok, ¿cómo quieres el 2021? Igual que el 2020, ándale pues. O lo quieres mejor que el 2021. Entonces, eso es algo entre Dios y yo, pero en esta palabra sí el principio es muy claro. A esta mujer lo que vino por sus primicias, por dar primero, es una condición mejor. Y esa es la expectativa que todo hombre o mujer de Dios tiene que dar cuando por fe vence el temor y activa el principio de las primicias. Pues aquí hay dos palabras, ahora sí que, como dice Pipe, aquí me llaman la atención en el verso 14, dos palabras: escasez y disminuirá. No escaseará. Si honramos primero a Dios, si lo ponemos primero, no escaseará. O sea, tal vez pueda sentirse diferente, pero no escaseará y tampoco disminuirá. Ni la harina escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Diga, no escaseará. No escaseará. Ni disminuirá. Ni disminuirá. Entonces, si yo honro a Dios, y esto lo tiene que usted revisar de este pasaje, ahí está en su propia Biblia, no escaseará y no disminuirá. Y disminuir es que tenga menos que lo que tenía, y escasear es que no tenga, que busque y busque y no tenga, o que sea muy, muy, muy raro obtenerlo. Y la promesa de Dios es para fortalecer la fe y animar la obediencia de la mujer. Si lo haces así, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Entonces dice el verso 15, y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Aquí es donde se evidencia si fue una emoción o si realmente le creímos. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y como consecuencia comió él, Elías, ella, la viuda, su hijo y algunos otros de su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Bueno, yo solo puedo decir que al final, si aprendemos a creerle a Dios y obedecer, ¿verdad? Porque la fe, el creer, tiene que manifestarse en obediencia, en la acción. El creer mental y tenerlo como conocimiento no sirve realmente. No, o sea, es bueno, es romántico, pero no es práctico. Entonces, si crees y obedeces, vas a poder experimentar el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo creo que Dios nos da promesas para que las vivamos, las experimentemos, las disfrutemos, no es para que la tengamos ahí enmarcada o la tengamos en el baño, ¿verdad? Que luego uno va al baño y tiene las promesas, los salmos y todo, muy padre, muy bonito, pero no es para que las tengamos ahí, sino para que realmente nos puedan sustentar, porque las promesas de Dios son la palabra, y siempre está en la palabra, y la palabra es lo que nos sustenta, es lo que nos da el fundamento para superar una crisis. Que yo creo que lo que sustentó realmente, lo que hizo que se fuera factible el milagro, fue que había una palabra de por medio de parte de Dios, que fue lo que hizo que la harina no escaseara ni el aceite disminuyera. Pues sí, estamos hablando específicamente de que Dios no es hombre y no miente, ni se arrepiente, y obviamente cumple su palabra. ¿Podremos confiar en Dios para este 2021? Debemos de confiar en Dios. No es que podamos, es que no hay alternativa. El mundo nos ha mostrado que no nos puede sostener ni sustentar. Entonces, confiar en el mundo sería obviamente una tontería. En un milagro presidencial, económico, mejor de Dios. Aquí yo le llamo, a este pasaje yo siempre le he llamado matar dos pájaros de un tiro. Porque Dios le cumplió la palabra a Elías, porque él fue ahí por una palabra de Dios, y Dios le cumplió la palabra a la viuda, porque ella actuó conforme a la palabra que Dios le dio. Entonces debemos tener una palabra de Dios. Es correcto, y sostenernos de ella, porque pues obviamente habrá momentos críticos y de prueba, que lo único que nos va a sostener es nuestra disciplina espiritual y las palabras que Dios nos haya hablado. La fe no es fe, sino es probada. La única manera de que la fe crezca es dando un paso o ejerciendo un acto de obediencia en base a una palabra,
y vemos a Dios, entonces Dios nos pide el siguiente paso con más esfuerzo, con un paso, vamos a decir, nos dice camina 2 metros, luego nos dice brinca 3 metros, brinca 4 metros, 7 metros, y hasta que esos olímpicos que brincan 9, 11 metros. Pero no vamos a tener un milagro grande si primero no damos el paso de una indicación divina para un milagro más sencillo, por así decirlo. Sí, yo también diría que la fe no es ciega, o sea, tampoco es que uno dice, tengo fe y voy a hacerlo nomás porque lo siento. Una palabra. Sí, sino que la fe tiene como fundamento siempre una palabra. No es que nos aventamos por una corazonada. Fe en lo que yo quisiera tener. Claro, ¿no? En lo que a mí me gustaría, ¿no? Tengo que tener una palabra para animarte a hacer, a obedecer. Entonces, si esta mujer no hubiera tenido una palabra, pues... Pero aquí la palabra no viene, como dijo Sergio, de Dios a la mujer, sino de Elías a la mujer. De un instrumento. Cuando nos reunimos en la congregación, Dios nos da palabra. Y dentro de todo el mensaje que se da en los análisis bíblicos, en la oración de los viernes, en las reuniones del domingo, que tenemos 3 reuniones presenciales, los que pueden estar aquí, por favor, a las 8 de la mañana, aunque ya está haciendo frío, pero nomás abríguese bien. Y aquí tenemos las sanas medidas de salud, también a las 11 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Entonces, aquí recibimos palabra, porque Elías, ¿a quién simboliza Elías ahí en ese pasaje? Elías, como lo habíamos comentado, simboliza a Dios y simboliza la obra de Dios. Yo quisiera, quizás por el tiempo, cerrar mi comentario diciendo que Dios nos está dando el privilegio en este inicio de año, en medio de una crisis que sabemos que es real, que no la ignoramos, semejante a esta, nos da el privilegio de sustentar la obra de Dios en la tierra. Porque lo que dio esta mujer sirvió para sustentar al profeta que representa la obra de Dios en la tierra. Entonces tenemos el privilegio. Esta mujer pasó a la historia. Aquí está. Esta mujer está en la Biblia porque obedeció. O sea, qué bueno que está en la Biblia y está bien, está por cosas buenas que hizo, ¿no? Porque uno puede estar en la Biblia y por cosas malas, como hay un montón de personajes que están ahí, pero para aprender de lo malo que hicieron. Pero esta mujer pasó a la historia y fue sustentada, ella y su casa. No su hijo. Sí, no solamente su hijo, su casa. Todos los que cabían en su casa, ¿verdad? Ahora sí que a lo mejor encontraban provisión, encontraban sobrinos, un milagro, fue de testimonio para toda, yo me imagino, su pueblo. Oye, en la casa de esa mujer nunca falta, aunque estamos todos en crisis, ahí nunca falta. Entonces sirvió como un testimonio también. Y yo creo que si aprovechamos el privilegio que tenemos de poner a Dios en primer lugar, dándole lo primero, dándole lo más valioso, lo mejor, vamos a recibir la provisión de Dios en este año, vamos a poder sustentar la obra de Dios y vamos a poder ser un testimonio para todos los que están a nuestro alrededor de que en nuestra casa no va a faltar porque Dios está presente. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. ¿Un comentario final? Pues básicamente eso, amados, que podamos este año que estamos iniciando conocer a Dios como proveedor y multiplicador de lo que Él nos ha dado, dando el paso de fe de vencer el temor y darle el primero. Pues gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión. Ahora vamos a orar, también oramos y vamos a poner este año en manos de Dios y nuestra actividad laboral o productiva, así que no se desconecte y por favor, empecemos bien el año. El año pasado usted se iba cuando se acababa el análisis y ya no oraba, pero no todos, muchos se quedaban, pero ahora sí todos los que estemos en el análisis hagamos el propósito de quedarnos para la oración. Vamos a orar y lo esperamos el resto de este mes que está iniciando, este enero, en los análisis bíblicos los miércoles. Hasta luego.